siento muy contento en esta oportunidad de estar por primera vez en esta iglesia aquí en Kerrigan, en Union City. Me siento muy contento, es la primera oportunidad, a pesar de que estamos muy cerca. Vamos acá a la iglesia de Gutenberg, estamos muy cerca, pues nunca había venido anteriormente y entonces hoy tenemos esa gran oportunidad, pero no solamente ahorita en el culto, sino también lo vamos a hacer ahora después del servicio. Vamos a tener un almuerzo y después del almuerzo vamos a tener nuevamente otra segunda sesión que vamos hablando acerca del tema de la felicidad. Hay algo que no podemos nosotros perder de mente. Dios tiene el control de todo. Yo no le conozco a usted, yo no conozco cuál es su necesidad. Todos los que estamos aquí estamos con una necesidad. Hay algo que nos ha movilizado de venir acá. Yo no sé si alguien lo invitó, yo no sé si usted dice, no, yo voy a ir por fin porque ya me lo voy a quitar encima, me invita y ya no sé qué inventar, hoy pongo aquí porque bueno, ya estoy aquí porque me trajeron. Yo no sé si le estoy hablando a un adolescente que dice, no, yo vengo porque si no, mi mamá me deja sin teléfono celular toda la semana. Yo no sé por qué estamos aquí. Yo no sé si hay alguien que tiene una real necesidad hoy que diga, Dios, que Hugo, usted no sabe, mi necesidad es económica, mi necesidad es un tema de pareja, mi necesidad es con mis hijos, mi necesidad es un tema laboral. Yo no conozco cuál es su necesidad, pero sí quiero decirle algo. Dios tiene el control. Así que en esta hora vamos a pedirle a nuestro Dios, al Dios que tiene el control, vamos a pedirle que tome el control absoluto de lo que vamos a estar haciendo aquí. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Me fascina hablar del tema de la amistad. Y hoy en este día estamos celebrando la amistad. Así que bueno, por supuesto que si usted está aquí es porque posiblemente en algún momento usted se encontró a una amistad en su camino que le presentó la palabra, que le mostró acerca de esta verdad tan hermosa que usted hoy conoce, que es enamorarse, haberse enamorado de Jesús. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dé su dirección al estudiar su palabra y pedirle que antes de que hablamos la Biblia, podamos hablar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Vamos a orar. Eterno Padre, te queremos agradecer en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas, y gracias, Señor, porque a pesar de quizás nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, tu amor permanece para siempre, Señor. Pedimos que en esta hora, Señor, todos los que estemos aquí, los que nos están acompañando a través de las redes sociales, puedan sentir tu presencia, tu compañía. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, oramos. Amén. Bien, por ahí tengo una foto que posiblemente tal vez, mi nombre es Hugo Olivas, de profesión soy psicólogo y he estado en varias iglesias ya desarrollando algunas conferencias con temas de familia, de crecimiento personal. Tenemos un programa en una emisora adventista en Costa Rica que transmitimos todos los jueves que se llama Conectados y ahí siempre estamos transmitiendo temas de crecimiento integral. Así que bueno, tal vez en la otra, si hay posibilidad, hay otra que es más grande, creo. Hay un código, si usted quiere conocer un poquito más acerca de los videos y todo lo que hacemos allí, usted puede entrar ahí y escanear ese código y ahí te va a llevar al canal de YouTube y ahí vas a encontrar una gran cantidad de temas que estoy convencido le pueden ayudar en su crecimiento personal. Bien, vamos ahora sí a entrar en materia. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Se ríen. Siempre me gusta, cuando hago esa pregunta la gente se vuelve a ver todo el mundo diciendo, ¿qué le decimos? Bueno, no voy a durar mucho, ¿ok? Para poder aprovechar ahora los alimentos. ¿Saben ustedes que el 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad? Todos los 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad. Pregunto, ¿hay alguien aquí en esta hora que tiene una amistad? ¿Alguna amistad? ¿Una sola amistad? Levante la mano. ¿Hay alguien? Wow, solo una, nadie. Bueno, nadie tiene amistades. Uy, bueno, ese tema se pone más interesante entonces aún. Por allá, bueno, allá los muchachos están levantando la mano, algunos ya por acá, otros están, ¿será o no será? Sí, no, es que yo le dije, no, la verdad es que me falló, no, la verdad es que yo no creo en amistad. Yo no creo en amistad, yo no creo en que se puede confiar en alguna persona. Hay gente que habla así. Yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, yo no creo en el amor. ¿Por qué dicen que no creen en el amor? Porque en el pasado posiblemente le fue muy mal. Entonces la pareja que tenían en algún momento, que es la pareja que le había dicho, mi amor, hasta el fin, y te bajó las estrellas y te prometió todo y al final
le fue infiel. Y entonces dice, por eso yo no creo en el amor. Mejor estar solo que mal acompañado. ¿Verdad que sí? Hay gente que dice eso. ¿Por qué? Por su mala experiencia en el amor. Posiblemente hay gente que dice, no, yo no creo en amistad. Porque yo la vez pasada, Hugo, yo hace muchos años atrás tenía un amigo en el que confiaba mucho. O yo tenía una amiga en el que confiaba mucho con ella. Y yo llegué y le conté algo muy íntimo de mi corazón. Y ella llegó y se lo contó a toda la gente donde yo trabajaba. Y entonces todo el mundo se burlaba. Entonces yo no creo en amistad. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es la amistad. Y vamos a conocer algunos pensamientos de algunos filósofos. Vamos a hablar acerca de qué es lo que habla la ciencia. ¿Qué beneficios nos puede otorgar el hecho de tener amistades? Y por supuesto que vamos a hablar de lo que la palabra del Señor, en la palabra del Señor nos habla acerca del tema de la amistad, que vamos a irlo desarrollando poco a poco. A ver, un autor alemán, Mateo Alemán, ese autor es español y vivió durante mucho tiempo en México, escribió una frase que a mí me encantó y quiero compartirla con ustedes. Él decía que los amigos deben buscarse los amigos como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos ni muy curiosos, sino pocos, buenos y bien conocidos. Qué interesante esto lo que dice este hombre, ¿no? Aristóteles decía en algún momento que existen 3 tipos de amistades o 3 niveles de amistades. Él decía que existe una amistad de diversión. Y yo estoy seguro que si hablamos y usted vuelve a ver hacia atrás, usted va a estar de acuerdo con esto. Tal vez usted se acuerde allá en su infancia, no hace muchos años atrás, cuando usted era preadolescente o cuando usted era adolescente y jugaba ya en su país de origen allá. Yo recuerdo que, por ejemplo, bueno, yo ya este año ya estaré cumpliendo 50 años, pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente allá en Costa Rica, jugábamos en la calle soccer, fútbol era lo que allá se jugaba. Y jugábamos todos los días hasta que el sol se pusiera. Y recuerdo que lo que interrumpía el partido, allá en Costa Rica le dicen la mejenga, que es el partido, jugando en la calle, lo que detenía el partido era mi mamá cuando salía y gritaba, ¡Hugo Alonso! Allí se detenía todo. Ya cuando ahí se desintegraban las amistades y nos íbamos, pero la pasaba muy, muy bien. Eran amigos de diversión. Y posiblemente usted tiene muchos amigos de diversión. Y él habla entonces que el primer nivel tiene que ver con eso, amigos de diversión. Y él habla un segundo nivel, amigos de interés. Posiblemente, tal vez usted en algún momento ha tenido algún tipo de amistad precisamente por eso, por interés. Tal vez cuando usted estudió, lo único que necesitaba era aliarse a algún grupo porque tenía que presentar algún trabajo, alguna tarea, había algún interés, ¿no?, que hacía que ese vínculo se fortaleciera. Tal vez en el deporte, amigos de interés. Pero él dice que hay otro tercer vínculo, y ese vínculo es un vínculo muy importante, que son las amistades verdaderas. Y qué interesante es hablar del concepto de las amistades verdaderas. Alguien por ahí dijo que un amigo es alguien con el que se puede pensar en voz alta. Qué interesante pensamiento, ¿verdad? Un amigo es alguien con el que se puede pensar en voz alta. La palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amistoso. Y hay amigos más unidos que un hermano. Hoy la ciencia incluso ha comprobado que en adultez, ya cuando estamos hablando de la adultez, se han fortalecido mucho más los vínculos con los amigos que con la familia sanguínea. Vean ustedes qué interesante, que se ha fortalecido más los vínculos con ciertas amistades que con la familia sanguínea. Claro, uno le da más sentido a la amistad. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado a un escritor y también multimillonario acá en los Estados Unidos, que lo utilizan ahí para motivarse en estos multiniveles. Jim Rohn, no sé si lo han escuchado acerca de este hombre. Este hombre habla de que nosotros nos convertimos en promedio en las 5 personas con las que más nos estamos siempre desenvolviendo, acercando. Con las 5 personas con las que usted más socializa, usted se convierte en un promedio en esas 5 personas. Ahora, póngase a pensar, si en realidad nosotros nos convertimos en las 5 personas
con las que más nos rodeamos, con las que más convivimos, ¿será por eso que muchas veces las actitudes, lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos? Por eso hay que ser selectivo en el tema de la amistad, y le hablo también a los muchachos que están por ahí arriba también. Uno tiene que ser selectivo con las personas con las que uno se rodea. Recuerdo a mi papá, por supuesto que cuando yo estaba en la adolescencia no lo entendía, que me decía: Huguillo, siempre rodéese de personas influyentes, de personas que sean trabajadoras, que sean honradas. Y cuando yo estaba en la adolescencia, por supuesto que no entendía. Yo decía: ay, viene otra vez mi papá a decirme. Hoy yo le digo a mis hijos también lo mismo, ¿no? Porque hoy ya la experiencia también a uno le va marcando el camino. Pero uno se convierte en promedio en las 5 personas con las que usted más convive. Piense, ¿con cuáles son las personas con las que usted más se convive? Piénsenlo muy bien. Tal vez con el trabajo. ¿Y será que la influencia muchas veces de la gente del trabajo me hace a mí que yo me termine comportando como la gente del trabajo? Vean qué interesante lo que estamos hablando acerca de todo ese concepto, porque usted se convierte en esas 5 personas. Ojalá que las personas con las que usted más se rodee sean personas influyentes y que le añadan valor a su vida. Eso es lo que uno busca, personas que de cierta forma a uno le añadan valor en su crecimiento personal. Ojalá que tal vez cuando uno ya va creciendo y obviamente ya va priorizando el tipo de amistades, posiblemente ya usted, porque las amistades también van trascendiendo, y en algún momento tal vez hablamos de la niñez, recuerden allá en el kinder cuando usted estaba. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en el kinder, cuando comencé ya en este proceso de desarrollo, ¿no? En el kinder, muchos de los muchachos que estaban conmigo en el kinder, por supuesto eran compañeros o eran amigos míos del vecindario, y muchos de ellos llegaron incluso a acompañar en mi vida en todo el proceso de escuela, en el colegio, y por ahí ya en algún momento ya la vida nos separó por diferentes circunstancias. En la universidad, en el trabajo, en la iglesia, siempre, ¿no?, hay gente que de alguna manera va a influir en nuestras vidas, y la amistad ha ido trascendiendo, y la amistad va trascendiendo. Vean qué interesante, porque cuando buscamos incluso el concepto, lo que significa la palabra amistad, en el diccionario de la Real Academia, cuando uno busca el concepto de amistad, dice que la amistad es un afecto personal. No se me pierda con esta definición tan interesante. Dice que la amistad es un afecto personal puro, desinteresado y compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. Vean lo interesante de todo esto, porque si hablamos acerca de que la amistad se fortalece con el vínculo, con el trato, aquí tenemos que tomar en cuenta, porque hoy hablamos mucho acerca de las amistades que tenemos en las redes sociales. ¿Y cuántas amistades tenemos? Yo tengo miles de amistades en las redes sociales, pero en realidad, ¿cuántas amistades tenemos? Algunos expertos, psicólogos, sociólogos hablan de que en promedio tenemos aproximadamente unos 150 vínculos sociales. No estamos hablando de redes sociales, vínculos sociales, ¿no?, con personas con las que podemos de alguna manera en el día a día hablar, conversar. De hecho, se dice que cinco de esas personas, si lo habláramos en niveles, 5 de esas amistades son amistades con las que usted realmente se siente cómodo, con las que usted puede compartir cosas íntimas, personales, amistades con las que ustedes tienen un vínculo, tenemos un vínculo realmente incluso afectivo y emocional. Otras 15 de esas son personas con las que usted posiblemente saldría, ¿verdad?, y compartiría ciertas cosas. Otras de esas 50, esas personas son personas con las que usted tal vez lo que hace simplemente es saludarlas. Y la mayoría de esas 150 personas la mayoría de las personas son amistades que no existe un vínculo real y verdadero. Son los círculos pequeños, y hay círculos pequeños de influencia. Ven qué interesante todo lo que estamos hablando con respecto al tema de la amistad. Ya vamos a irnos acercando acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con qué es lo que habla la ciencia acerca del beneficio de tener la amistad. Vamos a hablar acerca de algunos detalles científicos que tengo acá, de algunas publicaciones científicas del tema de la amistad. Vea qué interesante, porque en el año 2010 se hizo un análisis en una revista de medicina de unas 300,000 personas y concluyeron, vea qué interesante la conclusión, dice que tener
relaciones sociales sólidas aumenta la esperanza de vida en un 50%. O sea, si usted tiene amistades, vínculos, ha fortalecido vínculos estrechos en su vida, usted tiene más probabilidad de vida. Incluso lo relacionaron con el impacto de dejar de fumar. Vea lo poderoso que es realmente tener vínculos de amistad. De hecho, algunas investigaciones que hicieron también sobre la influencia de las amistades en el cerebro. La Universidad de Harvard hizo algunos experimentos también, algunas investigaciones, donde se dan cuenta que las personas cuando tienen ese tipo de interacción social, su parte prefrontal del cerebro se ve fortalecida. Y esa parte prefrontal del cerebro es la que le ayuda a la persona a tomar, recuerden, dentro de muchas cosas, es la que le permite al ser humano tomar decisiones claras. Entonces, cuando tenemos relaciones cercanas de amistad, esa parte prefrontal de su cerebro, ¿no?, que una de sus funciones precisamente, gracias, es esa, esa está fría, qué buena. Esa parte prefrontal del cerebro lo que hace es eso, permitirle a usted tomar decisiones con claridad. Y no solamente eso, sino que también de un proceso que se llama la neuroplasticidad. No sé si ustedes han escuchado el concepto de la neuroplasticidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? La neuroplasticidad es la capacidad que el cerebro va desarrollando, porque uno lo permite. Recuerde, uno es lo que piensa, ¿cierto? Uno es lo que piensa. Uno es lo que piensa. Ahorita lo vamos a retomar y lo vamos a profundizar en nuestro segundo tema. Esa neuroplasticidad lo que hace es que el cerebro se va adaptando a muchas condiciones. Por ejemplo, puede ser para bien o puede ser para mal. Si tal vez usted dice, no, yo soy una persona que no sirvo, yo soy una persona que no tengo potencial, yo soy una persona que no tengo valor, yo me siento mal, yo me siento feo, yo me siento fea, obviamente su cerebro en ese proceso de neuroplasticidad se va adaptando y lo que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? Que usted siga pensando y actuando y comportándose como una persona así como usted lo está definiendo. Pero si por el contrario usted comienza a pensar diferente, esa neuroplasticidad también lo va a llevar a usted a comportarse diferente. ¿Ves? Es un principio bíblico, es un principio psicológico. La psicología cognitivo-conductual cambia sus pensamientos, cambia la conducta. Lo que dice Romanos 12:2, dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es lo que habla la palabra del Señor. Pero la amistad influye precisamente en eso. Vea qué interesante todo este concepto. Además de esto, se han encontrado muchos estudios con respecto al tema de la amistad, que no lo voy a cansar con tantos, que tengo aquí muchos, y si usted quisiera, en algún momento le puedo enviar todos los estudios, hay demasiados estudios, pero por razones de tiempo, obviamente, no podemos compartirlos, pero aquí hay una gran cantidad de estudios, como por ejemplo, la amistad fortalece el sistema inmune. ¿Sabía usted eso? La amistad a nivel, digamos, de enfermedades mentales, si hablamos acerca de la depresión, de la ansiedad, cuando tenemos círculos de amistad, ¿qué es lo que hace? La amistad, la ansiedad, la depresión va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque mejora su estado anímico. La oxitocina, la serotonina, la dopamina, todos esos neurotransmisores que el cerebro comienza a generar cuando tenemos vínculos cercanos, hacen que la gente comience a desarrollar una sensación de bienestar. O sea, que la amistad es valiosa, que la amistad es importante, que construir relaciones de amistad significativas nos dan una mejor calidad de vida. Vean qué interesante, ¿no? O sea, vean todo lo que hemos conversado con respecto al tema de la amistad y cómo nos desafía de alguna manera que si queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud mental, nuestra salud física, todo eso está orientado a eso. Incluso encontraron algunos estudios, algunos psicólogos encontraron algunos estudios sobre que el no tener amistades, construir amistades puede ser incluso más dañino que que estar padeciendo de obesidad, de tener una vida sin practicar ejercicio, ¿verdad? Una vida sedentaria, es mucho más influyente. Vean ustedes qué interesante todo el concepto del tema de la amistad. Por supuesto que en la palabra de Dios encontramos también muchas historias con respecto al tema de la amistad. Si habláramos acerca
de la amistad. ¿Sabe cuántas veces se menciona la palabra amistad en la vida? En la Biblia, perdón. ¿Saben ustedes cuántas veces? La Biblia de hecho no menciona muchas veces la palabra amistad. En la Reina Valera, en la versión Reina Valera 1960, la menciona solamente 6 veces. La palabra amistad. Pero la palabra amigo, compañero o hermano, que son como sinónimos, se mencionan aproximadamente unas 100 veces en la palabra del Señor. Y en la Biblia también encontramos historias que nos reflejan realmente qué es una amistad. Y yo quisiera compartir con usted una historia que encontramos en la palabra del Señor. Lucas, el capítulo 5. Lucas, el capítulo 5, en el versículo 17, nos habla acerca de un acontecimiento que nos sorprende. Dice la palabra del Señor, Lucas, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tiene? Amén. Leemos el primer versículo. 5:17 dice: y aconteció un día que él, ¿quién es él? Jesús, ven que lo pusieron con mayúscula, que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba allí para sanarlos. Vean ustedes qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Hagamos una pausa allí. Estaba en Capernaum. La palabra del Señor dice que Jesús estaba en un lugar y Jesús estaba enseñando. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Quiénes acompañaban a Jesús? ¿Quiénes? ¿Los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, recuerdan que tenían una línea de pensamiento. Ellos decían, su línea de pensamiento era política y también era religiosa. Tenía una línea de política muy marcada. De hecho, ellos se creían superiores a los demás. Ellos miraban a los demás por debajo del hombre. Eso eran los fariseos. Pero además de eso, los fariseos estaban ahí los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los doctores de la ley? Eran los conocedores, los que daban la palabra del Señor, los que compartían las enseñanzas. Esos eran los doctores, los encargados de enseñar al pueblo. Pero en esa oportunidad estaba nuestro Señor explicándoles a ellos, enseñándoles. Él les estaba hablando. Allí había una gran cantidad de personas. Y dice el texto bíblico, usted lo puede leer también en Mateo, en Marcos, dice que había una gran multitud porque estaba en una casa. Ahí estaba nuestro Señor enseñándole a aquella gente. Y allí dice la palabra del Señor que entonces había un hombre que tenía una necesidad. Un hombre que estaba paralítico. Necesitaba un milagro, pero ¿saben qué? No tenía cómo llegar al maestro. Así que dice que este hombre tenía unos amigos. Mateo dice que son ¿cuántos eran? 4. Ahí no lo dice, Lucas no lo dice, pero Mateo sí lo dice. El Evangelio de Mateo dice que eran 4. 4 amigos tenían esa empatía con aquel muchacho que estaba allí, que era paralítico, no podía caminar. Y estos muchachos decían, ¿qué podemos hacer? Y posiblemente tal vez uno dijo, uy, escuché que Jesús está en una casa, ¿por qué no lo llevamos? Nos animamos y lo agarramos. Y seguramente ahí estaba aquel muchacho y dice, no, pero ¿cómo? No, vamos, lo agarraron y se lo llevaron. Pero dice la palabra del Señor, que cuando llegaron donde estaba Jesús, cuando llegaron a aquella casa, ¿qué pasó? No podían entrar. Estaba soldado, estaba vendido todas las entradas. No podían entrar, no cabía nadie. Era una gran multitud. Por supuesto, ¿se imaginan ustedes qué hermoso hubiese sido escuchar los mensajes que transmitía el maestro? Y la gente lo escuchaba. Por supuesto que muchos fariseos, muchos doctores de la ley, venían siempre con el sentido también de atrapar a Jesús. De decir, este hombre se equivocó, este hombre, y a señalarlo, ¿cierto? A condenarlo. Pero en esa oportunidad iba a haber una gran enseñanza. Así que aquellos 4 hombres tomaron a su amigo, lo envolvieron seguramente en una camilla y se lo llevaron para donde estaba Jesús. Intentaron entrar, se asomaron por las ventanas, no podían. Entraron por la puerta principal, no podían entrar por la puerta principal. ¿Qué hacemos? Y entonces uno de esos dijo, bueno, de ahí, yo me dedico a arreglar techos, ¿por qué no nos subimos al techo?
Y se imaginan ustedes la reacción de aquel pobre paralítico que estaba allí. ¿Cómo que me van a subir al techo? No, espera un momento. Si me caigo de allí voy a quedar peor. ¿Cómo me van a subir? No. Y entonces los amigos, dice el texto bíblico aquí, obviamente, y aquí estoy parafraseando porque no sé qué fue lo que ocurrió, lo agarraron y lo subieron al techo. La Biblia dice que comenzaron a quitar las teas del techo, a hacer un hueco, un agujero en el techo. ¿Se imaginan? Jesús estaba enseñando y en ese momento comienza a caer un poco de polvo ahí del techo. La gente comienza a ver, se les hace un hueco aquí al techo de la iglesia de Union City. Cuando vuelven a ver, comienzan a bajar a alguien del techo. ¿Qué se imaginarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? Por supuesto que la atención seguramente ya no estaba en el maestro. Ahora la atención, ¿en quién estaba? En aquel que decían, si se cae aquí ese muchacho, ay, vamos a tener que llamar al 911, ¿verdad? Porque aquí, si se cae ahí ese muchacho, bueno, aquí se va a matar. Así que entonces, posiblemente ya cuando lo vieron, lo ayudaron y quedó ahí. Dice la palabra del Señor, que quedó ahí en medio donde estaba Jesús. Y cuando Jesús lo miró, se quedó mirando a aquel joven que estaba allí. ¿Saben qué le dijo Jesús? ¿Saben qué le dijo Jesús? Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No dijo sanado, dijo salvado. ¿Se imaginan ustedes? Cuando aquellos muchachos escucharon la palabra de Jesús, tu fe te ha salvado. No le dijo te ha sanado, te ha salvado. ¿Saben por qué? Porque en primera instancia Jesús conocía el corazón de aquel muchacho. No sé por qué Jesús le habló así. Será tal vez porque en algún momento el accidente que tuvo que haber tenido este muchacho para quedar en esa condición precisamente fue fruto de un mal comportamiento. No lo sé. Pero Jesús sí conocía el corazón de aquella persona y sabía que antes de recibir sanidad física necesitaba recibir sanidad espiritual. Porque todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, necesitamos, sí, tenemos una gran cantidad de listas en nuestra economía, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos. No tenemos el dinero para pagar el alquiler, el trabajo, su negocio, el negocio que usted está emprendiendo. Tal vez no está caminando bien y usted tiene esa lista para presentarla delante del Señor, pero ¿saben qué? Hay una gran necesidad espiritual que necesitamos de alguna manera presentarle a nuestro Dios y necesitamos recibir esa sanidad espiritual. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Saben ustedes? Aquí ya ahora sí brincaron, porque aquellos que estaban allá, los fariseos, los doctores de la ley, eso es lo que queríamos escuchar. ¿Cómo estás diciendo que los pecados le son perdonados? Blasfema, estás diciendo. ¿Se imaginan ustedes? Comenzaron a condenarlo ya. Y entonces Jesús, que conoce el corazón del ser humano, porque Jesús nos conoce. Nosotros podemos vivir de la apariencia. Nosotros podemos intentar poner una cara delante de la gente. Podemos venir aquí y comportarnos como los mejores cristianos, como los mejores creyentes. Pero tal vez nuestra conducta en nuestro trabajo, en nuestras conversaciones, en lo que vemos en el internet, en nuestras actividades del día a día, no representan realmente lo que nosotros intentamos proyectar aquí en la iglesia. Quizá la forma como hablamos, como nos comportamos o como hablamos del hermano de la iglesia, como lo condenamos, como lo juzgamos. Jesús conoce nuestros corazones. Y como Jesús conocía qué es lo que aquellas personas estaban pensando, les dio una enseñanza. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Y le dio la orden a aquel hombre que estaba ahí postrado. Le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre que estaba paralítico se levantó, tomó la camilla y comenzó a caminar, se fue para su casa. ¡Qué maravilloso! No porque aquel hombre había tenido fe suficiente,
sino porque Dios también honró la fe de sus amigos que lo trajeron y lo presentaron. ¿No es eso una gran amistad? Y yo quiero decirle algo. Yo no los conozco a todos los que están acá. Yo no sé quiénes de los que están aquí nos están acompañando por primera vez. Yo no sé si alguien que nos está acompañando por la red social fue alguien que le invitó. Mire, conéctese porque van a hablar de un tema muy interesante. No lo sé, no lo sé. Pero Dios siempre pone el corazón en el corazón de una persona. Cuando usted ve que hay alguien que tiene interés de añadirle valor a su vida, algo importante en su vida, dele valor a esa amistad. Porque esa amistad está buscando algo bueno para usted. Le está presentando un gran regalo. Aquellos 4 amigos no desmeritaron de hacer cualquier esfuerzo para presentar a aquel joven delante de Jesús. No nos limitamos y no pensamos, uy, ¿ahora qué vamos a hacer para arreglar el techo? ¿Cómo vamos a hacer para pagarle el techo a aquel hombre? No, ellos priorizaron y sabían que aquel muchacho tenía una gran necesidad. ¿Qué amistades? Y así encontramos en la palabra del Señor una gran cantidad de historias que nos pueden ilustrar lo que es realmente una amistad. Y voy terminando con una. ¿Recuerdan ustedes aquella amistad que se dio entre David y Jonatán? Cuando se lee la palabra del Señor en Primera de Samuel, de ahí en adelante, el capítulo 18 de Primera de Samuel, dice que después de que David habló con su padre, con Saúl, dice que allí se creó un vínculo entre Jonatán y entre David. Y dice que Jonatán amó a David y a partir de allí se dio una gran amistad. Es más, dice que la Biblia dice que Jonatán le dio hasta su traje, su capa, su espada, su flecha, todo. Porque Jonatán sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel, que Dios lo había ungido y que a pesar de que legalmente él tenía que ser el heredero al trono, él no se quería anteponer al plan y el propósito de Dios. Y él sí reconocía eso, él sí lo entendía y él sí decía, me hago un lado porque sé que es David. Y sin ningún ego, sin envidia, le dijo David, a partir de ahora quiero ser su amigo y vamos a honrar nuestra amistad. Y la palabra del Señor, si usted lo lee, lee la historia completa, Primera Samuel y Segunda Samuel, se da cuenta el vínculo de amistad que tenían ellos, a tal punto de que cuando Saúl intentó matar a David, no por una oportunidad, sino por varias oportunidades, ¿quién era el que le decía a David? Mi papá te anda buscando. Mi papá. ¿Se imaginan ustedes? Alguien puede decir que desleal. Desleal al padre por ser fiel al amigo. Pero era tanto el vínculo que tenían. Y entonces por muchas oportunidades Jonatán le decía a David, David, no, evite aquel lugar porque por allá va a andar mi padre. Entonces hicieron un pacto de amistad. Pero la palabra del Señor dice que en algún momento, lee la historia en Segunda de Samuel, cuando se da el momento donde muere, en Primera Samuel capítulo 31, cuando muere Saúl, cuando muere Jonatán en guerra a mano de los filisteos, sus hermanos, dice la palabra del Señor que David cuando recibió la noticia se llenó de un gran dolor, porque Saúl, porque su amigo Jonatán, porque sus otros amigos habían muerto por haber sido infiel el liderazgo de Saúl. ¿Lo recuerdan ustedes? Ellos se lo conocen. Saúl se había apartado y David tenía un gran dolor porque su amigo, su gran amigo Jonatán había muerto. Y yo me imagino que en el duelo, en el dolor, mi amigo murió y se recordó aquellas palabras con las que habían conversado y que dijeron, uy, ¿saben qué? Tengo que honrar mi amistad. Y comenzó a preguntar, ¿alguien conoce aquí algún descendiente de Jonatán? ¿Ha quedado algún descendiente de Jonatán? Y entonces comenzaron ahí entre ellos, uy, yo sí, yo conozco a alguien que conoce a un hijo de Jonatán. Y David dijo, tráigalo acá. Dice la palabra del Señor, se lo puede leer allí. ¿Recuerdan ustedes cómo se llamaba? Mefiboset. Y este joven Mefiboset, dicen que este hombre era cojeaba con las 2 piernas, lo dice también ahí la palabra del Señor. Era tullido, dice algunas versiones. No podía caminar bien. O de hecho no sé si no podía caminar del todo. Pero dice la palabra del Señor que cuando lo trajeron y se lo presentaron a David,
El hombre se postró porque él tenía miedo de que David lo mandara a matar. ¿Y saben qué le dijo David? Jonatán, no tengas miedo, porque voy a honrar la amistad que tuve con tu padre. Y a partir de ahora te voy a devolver todo lo que te corresponde. Y no solamente eso, sino que a partir de este momento vas a comer en la mesa del rey. Ya no vas a comer allá. Te voy nuevamente a restaurar tu condición. ¡Qué hermoso! El rey David, honrando la amistad que tenía con Jonatán, ahora a través de su hijo. Ustedes saben cómo fue que este joven, por cierto, la misma Biblia, dicen cómo este joven quedó así, en esa condición. ¿Quieren saber cómo fue? ¿Sí? No. ¿Les gusta el chisme, ¿Ah? Vea, la palabra del Señor lo dice. Mire, si usted lee ahí en el capítulo 2 de Samuel, segunda de Samuel, el capítulo 4, versículo 4, dice que este hombre, cuando tenía 5 años, Mefiboset, cuando tenía 5 años, se dio cuenta, la persona que lo estaba cuidando, que su papá y que su abuelo los habían matado. Y ella lo agarró, la nodriza, y comenzó a correr y se le cayó el niño. Y ahí fue donde este niño quedó accidentado. A partir de allí quedó en esa condición especial. Pero me gusta mucho como la palabra del Señor cierra. Dice que a partir de la historia, dice que a partir de ese día, Mefiboset se sentó en la mesa del rey. Hoy traemos aquí amigos que queremos que se sienten junto a nosotros en la mesa del rey. Podemos decir muchas cosas de la amistad. Y yo sé que las amistades, de cierta manera, en algún momento, si no las escogemos bien, nos pueden fallar. Somos seres humanos que fallamos. Somos seres humanos que posiblemente tal vez amamos de manera condicional. Condicional, te amo mientras puedo obtener algo. Mientras ya no lo obtengo, ya no te amo. Por eso es que hoy como que las relaciones son un tanto desechables, ¿no? No, es que ya no siento que lo amo. ¿Cómo que no siente que lo ama? Si el amor no tiene que ver con el sentimiento, el amor tiene que ver, además del sentimiento, tiene que ver con una decisión diferente. Después hablaremos de eso en otra oportunidad. Pero pareciera que es todo condicional. Entonces, queremos estar con la gente, queremos compartir con la gente solo cuando obtenemos algo de las personas. O solo cuando nos hacen sentir bien. Pero cuando no queremos escuchar lo que los amigos nos quieren decir, posiblemente tal vez decimos, no, es que ya no me cae bien, porque me dice las cosas que yo no quiero escuchar. Digo, no fallan las amistades. Pero ¿saben qué? Tenemos una amistad que es muy leal, que es incondicional a pesar de nuestra condición. Jesús le decía a sus apóstoles, ya ahora no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y Jesús trataba así a sus discípulos, los trataba como amigos. Hoy queremos presentarles a todos ustedes a nuestro querido amigo, a un amigo que nos prometió vida eterna. Y ojalá hoy podamos aprovechar esa invitación de aceptar a un amigo que es leal, que nos ama a pesar de nuestra rebeldía, que nos ama a pesar de nuestra condición. Él nos ama profundamente, dio todo por nosotros, entregó su vida. Él intercede por nosotros y quiere que tengamos vida eterna. Así que en esta oportunidad yo quiero hacer una invitación. Si usted ha sentido que Dios le está hablando en su corazón y que ha sentido esa voz de Dios que le está diciendo, yo quiero ser tu amigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero que entiendas que no estás solo, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a ese Dios maravilloso, ese amigo incondicional que tenemos, que nos ama, y que quiere que encontremos propósito y sentido en nuestras vidas. Dar la oportunidad de hacer una obra incondicional en nuestras vidas. Termino con esta pequeña historia. Cuando ocurrió lo del 9/11, le hicieron una entrevista a un reportero que cubrió los hechos que estaban ocurriendo allí. Él estuvo viendo
las historias que se estaban presentando en ese momento. Y le hice una entrevista y el periodista le decía, de todas esas historias, ¿cuál fue la que a usted más les impactó? ¿Cuál le impactó más? Y él dijo, mire, a mí me impactó, la que más me impactó fue la historia de un bombero. Y él dice, me contaron de que cuando cayeron las torres, los bomberos estaban en el momento de rescate y entraron allí, los edificios poco se podía ver y ellos entraron y en ese momento hubo un derrumbe. Y muchos de los bomberos que estaban ahí, de la gente que entró, algunos de ellos quedaron atrapados y algunos pudieron salir, y cuando salieron recibieron la orden de que ya no podían volver a entrar por la condición, por todo lo que se estaba dando, porque había una amenaza allá adentro que podía incluso atentar contra sus vidas. Y entonces uno de los que estaban allí le dijo a la persona que estaba a cargo, tenemos que entrar, ahí está nuestro amigo, ahí quedó atrapado. Y ellos le decían, no, no puedes entrar, no podemos ponernos en riesgo nosotros también, porque si no, no solamente ellos estarán en riesgo, también nuestras vidas estarán en riesgo. Así que aquel hombre insistía y el bombero insistía y le decía nuevamente a su capitán que por favor le diera la oportunidad, y le decía no. Pero saben, el periodista decía la persona decía que aquel bombero no se quedó con el deseo, sino que en el momento que su líder se descuidó, volvió a entrar. Y entonces aquel entró y comenzó a buscar. Y cuando llegó ahí donde estaba su amigo, estaba ahí moribundo, lo agarró en sus brazos, lo levantó y lo sacó de aquel lugar. Cuando llegó afuera, su amigo estaba muerto. Y entonces el capitán le dijo, mira lo que hiciste. Te pusiste en riesgo también, su vida se puso en riesgo. Yo le dije que no entrara. Mire, su amigo está muerto, no valió la pena. Y su amigo se le quedó mirando, o el muchacho, el bombero se le quedó mirando y le dice, ¿saben qué? Para él sí valió la pena. Porque cuando yo llegué allí, él estaba todavía ahí con vida, estaba agonizando. Y cuando llegó y se me quedó mirando, él me dijo, ¿sabe qué? Sabía que volverías. Sabía que volverías por mí. Y yo lo tomé, lo abracé y lo saqué y murió en mis brazos. Nosotros sabemos que Él volverá y nos tendrá en sus brazos, nos sostendrá, porque su amor es infinito. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que ponga en nuestros corazones el deseo de hacer su voluntad. Amado Padre, te queremos agradecer en esta hora, Señor, por tanto amor. Señor, gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque tú nos llamas amigos. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de nuestras necesidades. Dios, tú nos conoces. Tú conoces qué es lo que estamos pensando en este momento. Tú sabes qué es lo que nos impide, Señor, de acercarnos a ti. Tú lo conoces todo, Señor. Queremos pedirte, oh Padre, que en el nombre de Jesús tú puedas tocar nuestras vidas. Que a partir de ese momento, Señor, nuestras vidas no sigan igual, Señor. Que a partir de ese momento, Señor, nuestras vidas puedan tener un cambio de dirección, de ruta, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a aprender más de ti, a vivir para ti, Señor. Te agradecemos por las amistades que hemos podido construir, Señor. Gracias porque todas ellas también nos acercan a ti. Caminamos todas juntas, Señor, hacia Canaán celestial, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Padre, te pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos, a nuestras amigas que hoy nos están acompañando por primera vez. Toca sus vidas, toca sus corazones, sus familias, y hazlas sentir, Señor, que son valiosos para ti. Gracias, Señor, porque todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.